Saludos cordiales a todos. En esta ocasión hablaremos sobre las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco o la influencia de la hidrodinámica en este. Primeramente tendremos que conocer algunos conceptos, como el concepto de ciclo cardíaco, que en este caso se va a referir a aquel ciclo que comprende el periodo entre el final de una contracción hasta el final de la siguiente contracción. Va a tener como finalidad producir una serie de cambios de presión para que la sangre pueda circular. Como todo ciclo, va a tener fases. Su primera fase será el llenado pasivo, donde se realiza el llenado del 70% de ventrículos. Las válvulas AV se encuentran abiertas y las válvulas sigmoideas cerradas. Seguidamente tenemos el llenado activo, o también llamado sístole auricular, donde se da la contracción de aurículas, el llenado del 30%, las válvulas AV se encuentran abiertas y las válvulas sigmoideas siguen cerradas. Seguidamente tendremos la contracción isovolumétrica, donde las válvulas AV se cierran, produciendo el primer ruido cardíaco, las válvulas sigmoideas siguen cerradas y se da la contracción de ventrículos. Tendremos también la eyección, donde las válvulas sigmoideas están abiertas y se da la expulsión de sangre de los ventrículos. Y tendremos la relajación isovolumétrica, donde las válvulas sigmoideas se van a cerrar, produciendo el segundo ruido cardíaco, y la sangre regresará a las aurículas. Ahora bien, en un adulto normal la frecuencia cardíaca es de 70 ciclos por minuto, lo que supone menos de un segundo por ciclo. Entonces la duración media será de 0,8 segundos, los cuales obviamente no se distribuyen equitativamente entre sístole y diástole, ya que la diástole dura unos 0,5 segundos y la sístole 0,3 segundos. Pasando al concepto de hidrodinámica. Etimológicamente significará dinámica del agua. Aún así, también incluirá el estudio de la dinámica de otros líquidos. Para ello se van a considerar, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y la resistencia, conceptos que desarrollaremos más adelante. Ahora bien, el estudio del flujo sanguíneo, que es la hidrodinámica aplicada o hemodinámica, es imprescindible para comprender las distintas patologías cardiovasculares y los hallazgos de los métodos de diagnóstico. En este sentido, los principios físicos que rigen la circulación no son necesariamente aplicables al estudio del funcionamiento cardíaco. Se debe destacar también que muchos de estos fenómenos significan la aplicación de descripciones hechas en laboratorios de física, algunos siglos atrás, con líquidos y en condiciones ideales, muy diferentes de aquellas que rigen en nuestro aparato circulatorio. Es por esto que la hidrodinámica es un área relativamente nueva, pero que se encuentra en evolución permanente. En el estudio de la hidrodinámica va a tener una gran importancia el teorema de Bernoulli. Y como mencionamos, las variables más utilizadas van a ser la presión, el flujo, la velocidad y la resistencia. Términos que daremos definición a continuación. Empecemos por la presión. La presión será el producto de una fuerza aplicada sobre una superficie. Se va a medir generalmente en milímetros de mercurio. Tenemos también al flujo, que es el volumen de sangre bombeado en una unidad de tiempo. Se mide en mililitros por segundo o litros por minuto. Tenemos que diferenciar el flujo con velocidad, ya que la velocidad es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, y se va a medir en centímetros por segundo o metros por segundo. Y por último, la resistencia, que va a ser la dificultad para que fluya la sangre, es decir, que ocurra un flujo sanguíneo dentro de un vaso. Debido a que no puede medirse directamente, se debe calcular a partir de los valores de diferencia de presión entre dos puntos determinados y la cantidad de flujo. Pasando a esta parte, tenemos los principios que están muy relacionados, que están dentro de la mecánica de fluidos, que son principios que hemos trabajado, aplicado y visto
dentro de la unidad 1 y 2 en el área de física. Y dentro de estos tres principios tendremos al de Bernoulli, que como mencionamos a un inicio, tiene una estrecha relación con la hidrodinámica. Pero empecemos con el principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley anunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. Tenemos el principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este principio también es el que tendrá una gran relación con la medicina actual, que como también trabajamos en algunos foros de física, va a tener distintas aplicaciones. El principio de Bernoulli. Este se refiere a cambios en la velocidad y cambios en la presión dentro de un campo de flujo. Escrita de otra forma, esta ecuación se va a aplicar a muchas situaciones en medicina, como son la medida de la presión arterial, la aplicación de presión de aire en los pulmones para respiración artificial, el drenado de líquidos humanos a través de sondas, etc. Tenemos también la ecuación de continuidad, que nos dice que la velocidad con que se mueve un fluido por un tubo de sección transversal variable es inversamente proporcional al área de la sección transversal del tubo. Tenemos también la ley de Poiseuille. Afirma que el flujo sanguíneo es proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso e inversamente proporcional a la viscosidad. Es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Y el número de Reynolds, que es utilizado para determinar si un fluido fluye con un flujo laminar o turbulento. Una vez visto todo esto, tendremos algunas conclusiones. Y nos vamos a centrar netamente en la ecuación de Bernoulli, que es lo más cercano que tenemos a nuestro concepto de hidrodinámica. La ecuación de Bernoulli es sumamente compleja para ser usada clínicamente. Como varios de sus términos carecen de importancia en la mayoría de las situaciones, se idearon formas simplificadas de la misma. Sin embargo, esta ecuación simplificada no es aplicable en los casos en que los otros términos sí tienen importancia clínica, es decir, aquellas en las que la inercia y la resistencia viscosa significan una parte importante de la energía del sistema. Existen algunos estudios de laboratorio que mostraron que en orificios menores a 3,5 milímetros de diámetro, en lesiones largas o cuando existen caídas de presión o de menos de 70 milímetros de mercurio, la resistencia viscosa sí es significativa y las caídas reales de presión exceden las calculadas según la ecuación simplificada de Bernoulli. En estos casos, como segunda opción y como la más correcta, podemos utilizar la ecuación de Poiseuille. Pero, centrándonos en Bernoulli, esto va a explicar su inaplicabilidad en los estudios de la vasculatura periférica, incluso la coronaria. Sin embargo, en términos sencillos, esta ecuación completa va a describir las distintas formas en las que la energía se va transformando a medida que la sangre circula. Va a ser válida tanto para sistemas de flujo estable como inestable, y así es como debe de ser interpretada. Se va a aplicar a situaciones diarias tan dispares como la arteriosclerosis, y saliéndonos un poco más del tema, como el por qué vuelan los aviones. Entonces, sí tiene una gran relación, pero también una difícil aplicación en el ciclo cardíaco. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias por
su atención y nos vemos la próxima.